La grabación se para siempre una hora después. Si se para de repente, tú sigue y yo nada más lo pongo a grabar de nuevo. Y nada, pues ahí está Lilian. Bienvenida, Lilian. Lilian está en Querétaro. Nada, pues Buenas. muchas gracias, Rodrigo, nuevamente por haber aceptado esta charla. A Rodrigo no tengo el placer de conocerlo en persona, pero hemos estado comunicándonos durante este año porque quedamos como finalistas en un concurso, el del FINI, que tanto charlamos en algún momento en este espacio y que tantas, digamos, desviaciones ha tenido, pero que pues resolvimos hacer una exhibición alternativa en este espacio pues independiente que es Clates 1008, que coordina Mercedes, que es otra gran amiga. Y nada, pues pensando en todo esto y con la calidad de trabajo que descubrí de Rodrigo, que fue realmente muy rico poder ver lo que está haciendo y poder ver toda la trayectoria que tiene, me dije, bueno, sería muy interesante para nuestros procesos poder conocer cómo piensa, cómo, digamos, dialoga con las imágenes y cómo construye estas reflexiones, Rodrigo. Y nada, pues ya ante esta presentación, las dejo con Rodrigo y yo voy a estar compartiendo pantalla cuando me diga. Bien, bueno, Bruno, primero, gracias por la invitación. Eh, para mí es un placer mostrar un poco, contar un poco el detrás de escena de los procesos, ¿no? Pensaba en esta charla y me parecía interesante eh, hablar del proceso que lleva a la realización de la obra. Em, y, y pensando en esos procesos em, o en esos procedimientos, más que procesos, me gustaría desmontar la obra, ¿no? Desmontarla, desnudarla un poco para acercarla, ¿sí? Eh, esto que de alguna manera se transforma en un proyecto o en una metáfora de algo que se vio o de algo que se sintió, eh, y que tal vez tuvo un origen en una ocurrencia o hasta en una vulgaridad, ¿no? Eh, por eso digo desnudarla, para demistificar un poquito eh, el arte o la obra de arte y acercarla. Entonces voy a tratar de contar el proceso creativo, el proceso de creación, el acto creador en este contexto que, que está interesado, ¿no? Son todos creadores y creadoras de imágenes. Me parecía, me parecía interesante acercar herramientas que pueden o no ser adoptadas o adaptadas por ustedes, pero que son las herramientas que utilizo para el desarrollo de este trabajo y de los anteriores, por supuesto. Entonces, a medida que iba pensando en la charla, em, se me venía a la cabeza una pregunta, y era una pregunta fundante para nosotros, en términos de proceso creador, y es de preguntarnos de qué está hecha la obra, de qué están hechas las obras. Y en un principio la pregunta me llevaba, me llevaba siempre a una reflexión eh, y algo que trabajo todo el tiempo en las clases en la universidad y internamente, que es los universos personales, ¿no? Esto, esto que me parece esencial para darle inicio a una obra
que es descubrir cuáles son los universos personales en los que uno se mueve o desde los que uno ve, desde los que uno mira la realidad. Porque toda obra, toda obra es un procesamiento artístico, en este caso, desde mi trabajo, es un procesamiento artístico fotográfico de un universo personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo la certeza de que nosotros indagamos el mundo desde nuestro universo personal para resignificarlo. ¿Sí? Desde nuestro universo resignificamos la realidad. Entonces toda obra necesita la conformación de un universo. Todo ser humano en realidad necesita ese universo personal desde el cual mirar. Y necesita conocerlo, sobre todo, ¿no? Esos trabajos internos de conocer ese universo personal, para mí son extremadamente importantes como para sentar las bases de los procesos posteriores. Y a partir de esta palabra, de esta gran palabra que para mí es el universo personal, me puse a pensar qué significa tener un universo personal. Y todo el tiempo me volvía esta imagen de tener algo observado que nos conmueva o nos perturbe, ¿no? Y sobre todo que nos genere nuevas historias. ¿Sí? La conmoción o la perturbación nos pone en un lugar de generación de nuevas historias. Es decir, que cuando uno encara una obra, uno no mira a su alrededor en busca de un universo. Uno lo tiene, el universo es tan personal que uno percibe esa realidad a partir de ese universo y siento que ese es el trabajo de los creadores, ¿no? De las creadoras. Es mirar a través de esa lupa, mirar la realidad con esos ojos. Y me gusta decir, mirar la realidad a través de ese espejo deformante, ¿no? Porque en realidad es eso, ¿no? Eh, si nosotros mostramos la realidad tal cual es la realidad, a nadie le va a conmover nada porque ya la vio, porque ya la vive, ya nos rodea. Eh, la tenemos que mostrar a través de ese fenómeno deformado, para que el otro la vea por primera vez. ¿Sí? El espectador puede ver la realidad por primera vez porque el creador la resignificó en algún sentido. Bruno, podemos empezar no sé si estás, no, podemos empezar a compartir. Em, por ejemplo, el ejemplo el ejemplo clásico de esta resignificación de la realidad y que seguramente ustedes, ustedes conozcan es, bueno, esa es una imagen del proyecto, ya vamos a hablar específicamente de este proyecto que se llama Las Catedrales de la Nostalgia, pero el segundo slide es esto, ¿no? Esta imagen de Weston, que, bueno, si Weston nos muestra un morrón, vemos un morrón, pero lo que hace es resignificar esa realidad de algún modo para que la podamos ver y para que podamos decir, uy, mirá lo que había, mirá lo que era eso, mirá lo que era la realidad, ¿no? Una pareja besándose, por ejemplo, una pareja abrazándose. Entonces, esto, de algún modo,
es lo que nos hace descubrir o poder ver la realidad en una canción, en un poema, en una película, en una fotografía, y que es una de las funciones del arte, en definitiva. Por eso es que si uno no tiene un universo, se hace extremadamente difícil encarar un proceso de creación. Principalmente porque es la materia prima, ¿no? Desde donde partimos. Y en definitiva, este proceso, este universo, es tener un lugar en la cabeza, ¿no? Yo me lo imagino siempre como un lugar en la cabeza que mira la realidad desde esa perspectiva, desde ese espejo deformante, como decía, eh, y que ese lugar en la cabeza se constituye como un lugar mítico, como un lugar de observación. ¿Sí? Miramos desde ese lugar para resignificar eso que vemos. Un escritor, un pensador que seguramente hayan leído en algún momento, John Berger, dice que toda imagen es una visión recreada, una visión reproducida. Es esto mismo, ¿no? Las fotos son una visión recreada del fotógrafo o la fotógrafa, y las historias que nosotros nos creamos a partir de ver esa foto son nuestras visiones recreadas a partir de esa imagen. Pero en todo eso está el universo personal, en todo eso está ese universo desde el cual nosotros miramos. Por ejemplo, a partir de esto que dice Berger, me viene a la cabeza que nosotros como espectadores, si nos ponemos del lado de los espectadores, hacemos una especie de conversión de norma, ¿no? Y tomamos la fotografía y la transformamos en otra cosa. Tomamos esa imagen que está colgada en una pared o que vemos en una pantalla y la transformamos en otra cosa. Hacemos una especie de conversión de norma. Por eso cuando salimos de una exposición fotográfica o de una exposición de pintura o después de ver una película o de leer un buen libro, no solamente nos quedamos con lo que vimos, sino especialmente con lo que imaginamos a partir de lo que vimos. Y por eso les traigo dos fotos. Bruno, por favor, pasá dos más. Esa. Esta foto de André Kertész y la siguiente, que también es de André Kertész, que son un ejemplo, y después cuando vean el proyecto, cuando vean mi obra, van a encontrar ese imaginario, ese universo desde el cual miro estas obras. Es una exposición de André Kertész que tuve la suerte de ver en Buenos Aires en el 2012 y que tenía infinidad de su obra en un espacio de una fundación acá en la ciudad de Buenos Aires. Y era apabullante la cantidad de obra que tenía. Recuerdo haber ido 2 o 3 veces, pero me quedaba siempre con estas dos imágenes. Su obra en general a mí me conmueve profundamente, pero todo el tiempo en esa exposición y por estar en ese momento y por ver a través de ese universo personal, esas dos obras, sobre todo esta segunda, a mí me conmovían profundamente. Entonces, uno se tiene que poner a preguntar por qué me quedo con estas obras, qué es lo que especialmente imagino de estas obras, por qué conmueven y por qué se suman a ese universo personal que conformo día tras día. Entonces, hacer una obra es tener todo ese material y todo ese universo. Si uno no tiene,
Y si uno no se detiene a observar ese universo personal formado por todo ese material, se hace extremadamente difícil encarar un proceso, ¿no? Entonces, como primer paso, me parece indagar en ese universo, indagar en esa manera de mirar el mundo. Y me parece algo importantísimo que ese material que conforma el universo tiene que estar cargado de deseo y no de forma, ¿sí? Eso a mí me parece esencial que ese material esté cargado de deseo y no de forma, que no esperemos nada de eso, que sea un deseo. Em, porque ese universo es una nube, es vaporoso, está ahí, está dando vueltas, lo tenemos en algún lugar del cuerpo. No lo podemos agarrar, no lo podemos asir. Y por eso tiene que estar cargado de deseo y no de forma. Eh, y ahora ese paso siguiente, una vez que tenemos que indagamos sobre ese universo vaporoso, sobre ese universo del deseo, tenemos que empezar a pensar de dónde nace una obra, de dónde nace la obra, de qué lugar, cuál es el huevo, el germen, la semilla que nace de esos universos y que da lugar a una obra. Pero ahí cuando estaba pensando en esta segunda parte, por casualidad me puse a revisar textos, críticas, textos curatoriales y notas que salieron de la obra Las Catedrales de la Nostalgia, la obra de la que vamos a hablar. Y noté que en esos textos, en esas críticas, en esas notas, en ninguna o en casi ninguna escapaban a hablarte del tema de la idea, ¿sí? Estamos acostumbradas a hablar en arte de la idea de la obra. Entonces, si leo todas esas críticas, y es lo que me pasó al leer todas esas críticas que hablan de la idea, me instalaba una falsa hipótesis de que la obra estaba hecha de una idea. Y lo que a mí me parece, y sospecho cuando leo sobre arte, que habla sobre textos de arte que hablan de la idea de la obra, sospecho siempre que hay un fenómeno que es erróneo, que hay un carácter inverso en el arte. Y mi camino en el arte me da la respuesta, que es que la idea está hecha de la obra y no al revés. Es decir, que la idea es el resultado de obrar para nosotros que estamos creando. Y me gusta pensar que nosotros, los creadores y creadoras, lo que hacemos es pensar haciendo, ¿sí? Por lo menos yo no tengo otra manera que no sea ponerme a hacer, ir al territorio, hablar con la gente, encuadrar, empezar a hacer que esas cosas interactúen, componer la escena. La construcción de mis ideas devienen del propio acto de creación. No tengo una idea y me pongo a hacer.
Me pongo a hacer y surge una idea. No es algo previo la idea, para mí. Y creo que para la creación artística, para la creación es ese el devenir de los pasos. Porque me parece que ese hacer es el que revela las cosas, haciendo un paralelismo con el acto fotográfico, ¿no? Con el acto mágico de la fotografía. Ese hacer revela las cosas y a medida que se van revelando, se transforman en lo que para mí es un hecho sagrado, que es el hecho sagrado de la gracia, ¿no? A medida que voy haciendo, me voy dando cuenta de lo que había ahí y por qué me puse a hacerlo. ¿Sí? Como el descubrimiento, esa especie de decir, ah, mirá lo que había ahí, mirá por qué me puse a hacer esto. El asombro al descubrir. ¿Sí? Seguramente les pasó a ustedes de estar haciendo algo y reírse por haber descubierto algo. Ese me parece que es el hecho sagrado de la gracia, del descubrimiento, del asombro, sobre todo. Y es una risa de celebración, ¿no? Mirá lo que no había visto y mirá lo que había ahí. Entonces, aceptar esta hipótesis, la hipótesis de que creando se crean ideas, es esencial para entender este proceso de creación del que estamos hablando. Porque somos generadores de ideas a partir del mecanismo de la creación. ¿Sí? Pero también en este punto, en donde se vuelve demasiado vaporoso de vuelta el terreno, uno se pregunta, bueno, sí, está bien, pero ¿de dónde parte? ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue el origen? ¿De dónde partimos para hacer? Y me parece que partimos siempre de un detonante. Lo que a mí me gusta llamar imagen generadora, que no es una idea, es una imagen, sobre todo para nosotros. Y esta imagen generadora es algo que dentro de nuestras cabezas produce un poder impresivo. Crea una impresión y esa impresión detona la búsqueda de forma. Me parece que trabajamos desde ese lado, trabajamos siempre de lo mismo, trabajamos desde lo informe hacia la forma. ¿Sí? Ese mecanismo lo tienen todos los seres humanos, lo tenemos incorporado, se llama pareidoria, ¿sí? Que es la capacidad de crear sentido a partir de patrones vagos. Es un fenómeno complejo, no lo vamos a desarrollar, pero la pareidoria, de algún modo sencillo para explicarlo, es 1000 personas salen a la calle, ¿sí? Miran al cielo y ven un montón de nubes. Una de esas 1000 personas dice, mirá, ahí hay un elefante. Las otras 999 dicen, está loco, está imaginando cosas, no le demos bola, no le demos importancia. Hasta que ese que vio el elefante dice, mirá, ahí está la trompa, ahí está el lomo, ahí está la cola. Entonces, los 999 restantes ven el elefante y de algún modo ese es el fenómeno del arte, ¿no? Los creadores son visualizadores de elefantitos. Todos miran las nubes. ¿Por qué? Porque salen a la calle, miran las nubes y ven que va a llover. El creador es el que mira la nube buscando elefantitos. Entonces eso de ese término
ese mecanismo de pareidolia, la capacidad de crear sentido a partir de patrones vagos, sentido y forma, ¿no? Sentido y forma a partir de patrones vagos, es teórico, pero también es esencial para ver desde dónde miramos. Porque el creador tiene ese acto contracultural de mirar lo cotidiano de manera sagrada, de mirar lo cotidiano de manera extra cotidiana. ¿No? Miramos desde otro lado para resignificar, y ese otro lado es contracultural, es extra cotidiano. ¿Sí? Entonces ese elefantito, esas nubes, es esa impresión que nos genera, esa imagen impresiva de la que hablábamos, ese detonante y esa imagen generadora. Entonces, vemos eso con todos los sentidos, ¿no? Nos enfrentamos a ese cielo con nubes y le volcamos todos los sentidos para obtener esa imagen generadora, esa impresión. Y la pregunta ahora es cómo deviene esa imagen generadora, ese germen, eso que está ahí en una obra. ¿Sí? Les cuento cómo, Bruno, por favor, pasá a la siguiente. Les cuento de algún modo cómo nace, de dónde nace esta obra, Las Catedrales de la Nostalgia, cuál es la imagen impresiva, cuál es esa imagen detonadora. Les cuento un poquito cómo es el territorio. La provincia de Buenos Aires es la provincia, digamos, que la provincia más grande de Argentina, la más importante, digamos que es la más importante, porque intentamos con altibajos, intentamos ser un país más federal, pero todo el tiempo, por alguna circunstancia, volvemos a ser un país centralista. Pero bueno, eso es otro capítulo. La provincia de Buenos Aires es muy grande. Imagínense que tiene alrededor de 1000 kilómetros de punta a punta, solamente la provincia de Buenos Aires. Y yo nací, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Luis, ¿puede ser? Gracias. La provincia de Buenos Aires tiene, vuelvo un poquitito para atrás, voy a contarles cómo nació este proyecto, cuál fue la imagen generadora que causó una impresión en mí. Yo ahora vivo en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la provincia. Pero nací a 800 kilómetros de la capital de la provincia. Sigue siendo Buenos Aires, pero está a 800 kilómetros en una ciudad que se llama Bahía Blanca, bien al sur de la provincia de Buenos Aires, al límite con las provincias del sur de Argentina. Nací ahí y de muy chico me trajeron a vivir a las cercanías de la capital federal. Pero nunca dejamos de volver con mi familia a Bahía Blanca.
Y en ese volver a Bahía Blanca, haciendo 800 kilómetros en auto con 2 hijos chiquitos, parábamos en diferentes pueblos de la ruta, del trayecto de esos 800 kilómetros. Parábamos para conocer, parábamos porque nosotros nos portábamos mal adentro del auto seguramente, parábamos por distintas razones, pero parábamos. Entonces yo desde muy chiquito empezaba a conocer esos territorios. ¿Qué pasó después de mucho tiempo? Cuando crecí y tomé la decisión de hacer un viaje solo desde acá donde vivo hasta Bahía Blanca, esto les cuento, fue hace 15 años atrás, hice ese viaje parando por muchos de los pueblos que había recorrido con mi familia. Y la impresión, la imagen, la conmoción fue encontrar que esos pueblos estaban destruidos, estaban olvidados, no eran los mismos que en ese momento. ¿Sí? La imagen no era la misma que había tenido en mi infancia. Eso es lo que yo llamo imagen generadora. Eso creó un fenómeno impresivo en mí que lo único que hizo en ese momento es crear una impresión. Yo me pude haber ido de esos lugares diciendo, uy, qué triste, qué país que no presta atención a lo que lo conforma, no le presta atención a su historia, y me podía haber ido y no pasaba nada. Pero para mí ahí había una nube, en esas nubes había un elefante. ¿Por qué? Porque vi algo que me conmovió. Y ese algo que me conmovió hace 15 años atrás empezó a mover mi universo. ¿Sí? Empezaba a mirar eso desde mi universo personal. Pero eso es una imagen, no es una idea. Yo no tenía idea de lo que quería hacer ni de lo que eso estaba moviendo. Solamente estaba siendo conmovido por esa imagen. Entonces vuelvo a reforzar a partir de eso que la idea es el resultado, es un resultado. ¿Sí? El mayor problema, me parece a mí, que el mayor problema de que la gente no realice creaciones, no quiera crear, es porque no tiene ideas. ¿Sí? Y lo que me parece que no descubren es que el creador tampoco las tiene. La idea es algo que le aparece en el desarrollo. La idea es algo que crece a partir de ponerse a hacer algo. Entonces, cuando hace 15 años tuve esa impresión, lo que hice fue anotar esa imagen en una libreta, que es de la infinidad de libretas que tengo en donde anoto, dibujo o me guardo esas imágenes. Y después de esos 15 años, en el 2022, surge una convocatoria. Fujifilm Internacional abre una convocatoria en donde había que postular proyectos que tengan un impacto en la comunidad.
Y uno anota esas imágenes, lo que decíamos antes, uno anota esas imágenes sin intención, ¿sí? Sin forma, solamente con deseo. Esas imágenes no tienen la necesidad de ser resueltas. Uno no las tiene que anotar para resolverlas. Uno vive juntando esas imágenes. Y esas imágenes lo único que esperan es la oportunidad significante, la oportunidad que les dé vida, la oportunidad pero esperan simplemente. Entonces, cuando surge esta convocatoria, a mí se me mueve algo y digo, sí, pero si yo tengo eh, una imagen que a mí me conmovió tanto, entonces volví a la libreta y encontré esa anotación, esa imagen. Y ese fue mi primer descubrimiento, ese fue mi primer acto sagrado de la gracia. Ahí descubrí algo, ahí pensé que algo tenía sentido. ¿Era solo una imagen? Sí, pero lo que sentía también era que ahí había algo. Un dramaturgo, un gran dramaturgo argentino, dice que algo así como que a la herida que en el imaginario produce la imagen, solo la cicatriza una metáfora. ¿Sí? Uno es herido por una imagen y de pronto esa imagen que es herida, por ejemplo, yo conmovido por esos pueblos, por esa imagen de esos pueblos, puedo seguir conmovido hasta el infinito o esperar que aparezca esa metáfora que le dé vida. En realidad eso, de algún modo, es el paso que me parece importante, o la instancia que me parece importante, que es entender que somos decodificadores de nosotros mismos. ¿Sí? Como si eso hubiese estado siempre ahí para que entendiéramos algo. Como si ese viaje que hice para reencontrarme con ese lugar de nacimiento hubiese estado solamente hecho para que decodificara algo en mí mismo, para que viera algo. Entonces esa imagen, tengo una imagen escrita, surge una convocatoria que hace que esa imagen vuelva a revelarse, a resurgir. A partir de eso es que me parece que el paso siguiente es el de empezar a recopilar información, empezar a copiar. ¿Sí? El acopio es el paso siguiente. Ese acopio son bocetos, palabras, dibujos, todo lo que siento que tiene una condición aurática, que tiene aura, que pertenece a esa obra. ¿Cómo sé que pertenece a esa obra? No lo sé, lo hago, lo incorporo, lo intuyo y lo pongo en carpetas, lo pongo en libretas. Por ejemplo, una más, Bruno, por favor. Y seguí pasando varias más, porque todo esto es el acopio. Por ejemplo, la primera foto era de Todd Haido. Esta foto es de una película de Tarkovsky.
Estas fotos son las gasolineras de Ruska. Ruska. Otra película de Tarkovsky, ¿no? Todo lo que es lo que en el universo personal empieza a coincidir de alguna manera con ese imaginario, esa herida que me produce la imagen que me conmovió. Hopper, una cantidad de material de acopio, que por supuesto acá está resumido, una película de Víctor Erice, que por supuesto acá está resumido, pero que es una cantidad de archivo enorme, que lo que hace es preñarme la cabeza, llenármela de información. ¿Sí? Y lo único que hago con este acopio es confiar en que ese acopio actúa de manera mágica y extraña, porque actúa por coincidencia. Tengo un montón de cosas en ese acopio y en la cabeza que en algún momento, en el proceso de creación de la obra, va a caer en el lugar indicado. ¿Sí? Todo ese material me llena la cabeza y el cuerpo de imágenes, de información, de sensaciones, de sentimientos, y lo que pasa es que por un fenómeno cae en el lugar indicado esa información. ¿Sí? Es confiar en el proceso también. Y paralelamente a este confiar en el proceso del acopio, hay también un trabajo de estudio. ¿Sí? Sobre todo en este proyecto, yo tenía que estudiar, tenía que enterarme de por qué eso era así. De por qué yo había tenido una imagen en mi infancia y hace 15 años esa imagen había cambiado sustancialmente. Hasta ahí nomás, Bruno, gracias. Entonces me puse a investigar y encontré algo que sabía, algo que todos sabemos en Argentina y que no es un problema argentino, sino que es un problema de toda la región, de todo el continente, de todo el continente americano, que es que de un momento a esta parte, por políticas que no son propias, lamentablemente son políticas adquiridas y políticas que bajan de otros países, se dejó de utilizar el tren para conectar al territorio, y ese dejar de usar ese medio de comunicación, ese medio de transporte, produjo centralidades y produjo abandonos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que muchos pueblos que tenían el tren como medio de transporte, como medio de comunicación, como medio de comercial para llevar su producción a otras partes, se vieron afectados. ¿Por qué? Porque de un tiempo a esta parte el transporte se decidió hacer en camiones para la utilización del combustible. Entonces eso que parece un gesto, una decisión política, lo es, pero también tiene las consecuencias sobre el territorio, tienen las consecuencias sobre
la población y tiene las consecuencias sobre la historia. Y sobre todo tiene las consecuencias sobre la memoria. Porque todos estos pueblos, y por eso digo que todos sabemos que el tren dejó una parte, le dio la espalda a una parte, el de financiamiento y el desmantelamiento de los trenes, dejó una parte olvidada. Digo olvidada y me detuve porque lo que se sabe o lo que se piensa saber es que dejó una parte muerta, no una parte olvidada. Lo que se sabe, lo que se intuye es que dejó de pasar el tren y esos pueblos murieron. Entonces, ya está. ¿Para qué nos vamos a ocupar de esos pueblos? Pero en el estudio y en mi impresión, me di cuenta de que esos pueblos no estaban muertos, de que en esos pueblos había habitantes. Por ejemplo, en esta foto hay 18 habitantes en un pueblo entero, en un pueblo que fue pujante, lo ven en la arquitectura de esa era la panadería histórica del pueblo, en un pueblo que fue pujante, en un pueblo que fue muy valioso para la provincia de Buenos Aires, ahora lo habitan 18 personas. Entonces, a mí me producía eso, me produjo eso, esa imagen, me produjo una conmoción, una impresión tan fuerte, que se quedó grabada a la espera, me produjo una herida que se quedó grabada a la espera de una metáfora que la sane. Entonces empecé a desarrollar todo este proyecto. Desarrollé el proyecto, lo presenté en la convocatoria. Por suerte fui seleccionado. Es una convocatoria muy compleja porque tiene muchas partes. Vos presentás la carpeta del proyecto, después esa carpeta es elegida o no es elegida, y si es elegida pasás a una etapa de entrevista. En esa entrevista tenés una entrevista con un representante de tu región y un representante de la central en Japón y otro representante, si no tiene representación Fujifilm en tu país, con un representante del país más cercano. Tenés una entrevista con ellos. Esa carpeta que se genera a partir de esa entrevista pasa a otra instancia, que es una instancia en Japón con un jurado de allá. Y a través de todas esas etapas, este proyecto fue seleccionado para representar a toda América para su desarrollo. Entonces Fujifilm apoyó el proyecto, lo financió y lo pude desarrollar porque es un proyecto caro, además de realizar. Entonces empecé a darle forma a este proyecto. ¿A partir de qué? De esa imagen generadora, a partir de ese acopio, a partir de ese estudio. Y a partir de una pregunta que se me generaba a medida que iba avanzando en el proceso de creación. Y la pregunta era, y sigue siendo, ¿qué pasa si estos 18 habitantes deciden irse?
¿qué pasa si estos 18 habitantes paulatinamente van muriendo? Eso era lo que, esa pregunta era de algún modo lo que iba dando forma a la metáfora del proyecto. Esa pregunta era lo que de algún modo me conmovió eh, hacía 15 años cuando vi eh, el estado de esos pueblos y la supervivencia de esos habitantes, porque es una supervivencia. eh, Porque imagínense que a esos pueblos se llega ahora por caminos de tierra. Esos caminos de tierra son caminos rurales. Esos caminos rurales, si llueve un poquitito, son inaccesibles. Esos pueblos no tienen acceso a la salud, salvo que tomen esos caminos rurales y vayan al pueblo cercano más grande o a la ciudad cercana más grande. Entonces, todo eso iba conformando eh, un proyecto, un trabajo, una metáfora que, que de algún modo hablaba de esa supervivencia de estos pobladores. Hablaba de una memoria que estos pobladores estaban cargando en sus espaldas y que tenemos la impresión de que esa memoria ya está perdida, de que esos pueblos ya están olvidados. ¿Sí? Se les llama pueblos fantasmas a eso, a estos pueblos. De fantasmas no tienen nada, tienen seres humanos viviendo en esos lugares. Tienen seres humanos resistiendo porque ahí nacieron, porque ahí viven, porque ahí tienen sus casas, porque ahí tienen enterrados a sus muertos. Eh, entonces todo eso me conmovió de tal manera que detonó la búsqueda de forma, ese deseo, esa imagen generadora eh, fue, fue eh, resolviéndose, fue creciendo en este proyecto. Bruno, si querés, anda pasando las fotos. Eh, Fue resolviéndose en este proyecto que es un proyecto muy grande, en total, hice una pequeña selección, en total son 55 imágenes eh, de, de muchos de los pueblos. No recorrí todos los pueblos, hay alrededor de 200 pueblos en la provincia de Buenos Aires, solamente hay alrededor de 200 pueblos que están en la misma situación. Eh, y habré recorrido alrededor de 50. Y todos estos pueblos tienen, ahí lo ven, la información que pongo en los epígrafes es el nombre del lugar, este lugar se llama Vergara, la cantidad de población, en este lugar viven 5 personas, es una familia solamente que vive en este pueblo. Pongo la distancia a la capital de la provincia. Fíjense la cercanía, 70 kilómetros nada más de la capital de la provincia. Uno de los centros más ricos del país. Eh, y este pueblo está a 70 kilómetros nada más de ese lugar. Eh, este pueblo tiene 8 personas simplemente. Entonces fui recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, recopilando estas historias. eh, y,
intentando mostrar un poco que la realidad que conocemos no es tal, eh, que, que estos pueblos no están muertos, sino que, hay un gesto político que quiso borrarlos, que no fue un gesto político solamente de un momento histórico, sino que nos atraviesa desde que se tomó la decisión hasta el día de hoy, con altos y bajos. Ahora, en este momento histórico, eh, vuelve a recrudecer esta situación, porque se vuelve a desfinanciar y se quiere privatizar el transporte ferroviario, eh, de modo que eso profundiza eh, el estado de toda esta realidad y de estos pueblos. Em, hay una... Bueno, por ejemplo, este pueblo tiene 164 personas, pero es un pueblo enorme. Es un pueblo enorme. 164 personas parece un montón en el contexto que estamos viendo de 8 personas, pero para ese pueblo es muy poco también. Em, y esta obra, este collage, de algún modo, es una recopilación que fui haciendo a partir de todo el desarrollo del proyecto, que, que fui haciendo, que muy desinteresadamente y muy humildemente la gente me iba dando cartas, imágenes, fotos, de su archivo personal, de su archivo familiar, y otra cantidad de información que fui recopilando en Archivo General de la Nación y demás, eh, para construir un panel, para construir em, un objeto que de algún modo mostrara todo este material de archivo junto, eh, y contara una historia, eh, en conjunto, ¿no? Si uno lee cada una de esas cartas, tengo un montón, pero seleccioné algo que se repetía. Si uno hace un recorrido por cada uno de estos escritos que hay en este panel, encuentra una situación que se repite, que es un, eh, una historia de suicidio, ¿no? Que es un poco la metáfora de- del país, ¿no? De financiar el medio de transporte que nos hace, que nos comunica, que nos une, es de algún modo borrar la memoria y morir. Entonces este panel lo que hace es recopilar historias de gente que trabajó en el ferrocarril, o de familiares de gente que trabajó en el ferrocarril, que terminó tomando la decisión de suicidarse, porque imagínense que esa gente trabajaba en el ferrocarril, tenía las casas que les daba el ferrocarril, tenía, tenía contacto con otros pueblos por el ferrocarril. El ferrocarril era su mundo, el ferrocarril era su universo. Al cortarse eso, se quedaron sin nada. Em,
Bueno, ahí hay otro material que después le compartimos con Bruno por si quieren indagar un poquito más sobre la obra. Eh, pero me gustaría que si tienen preguntas, dudas para terminar con este monólogo y, y poder hacer un ida y vuelta, eh, me gustaría que conversemos un ratito, si les parece. Listo. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante todo el proceso, las referencias, la forma en que se fue construyendo, ¿no? Porque siempre hay como estos motores o botones disparadores, ¿no? De Mm, las ideas, como estas acumulación de información que vamos como teniendo en la vida, ¿no? Con estas experiencias de tu viaje en la infancia, del intentar recuperar esta memoria, ¿no? De esta añoranza, ver cómo esta memoria, esta añoranza está abandonada, mm, fragmentada, empolvada, ¿no? Y cómo eso también es atravesado por los procesos de esta vorágine económica de los países latinoamericanos en los que estamos, ujú, ¿no? De esta sí, fragmentación y deshumanización de la economía para quitar un medio de transporte y abandonar a poblaciones enteras en ese proceso y sin voltear a ver a las personas, viendo nada más a la economía y ujú, cómo puedes con esto crear una poética. Y por otro lado, también los procesos en los que estamos continuamente de buscar cómo financiar, ¿no? Mediante estas convocatorias, el buscarte la vida, básicamente, ¿no? De mm, este entrenamiento para poder, eh, pues, dialogar, ¿no? Con otras personas mediante las imágenes, que al final depende muchas veces de si tenemos la economía o no para poderlas realizar, ¿no? ujú. Pues, cómo apoyarse en estos procesos también se me hizo muy interesante. Sí, sí, totalmente. Es algo importante y es algo que, que requiere insistencia, Sí, ¿no? Estas presentaciones, a estas convocatorias, porque hay un jurado que decide, hay una bajada de línea que tienen en su momento, entonces no hay que pensar que porque uno presenta una convocatoria y no es seleccionado es porque no vale lo que está presentando, sino que no cayó en el lugar indicado simplemente o en el momento indicado. eh, y me parece que la insistencia eh, es importante, por eso el creer en el universo personal, el creer en que uno tiene algo para decir, el creer en todo, en todo ese proceso que uno hace consigo mismo es esencial para sostener. sí, es como muchas veces, ¿no? Hay que tener la sensibilidad como creadoras, como creadores de poder proyectar todos estos universos, pero también la piel gruesa para poder Mm, sobrevivir en esta cotidianidad que es de los rechazos, las aceptaciones, las desviaciones en el camino de la creación, ¿no? sí, sí. Gerardo, ¿querías comentar algo? Este, sí, eh, primero que nada, muchas felicidades, la verdad me siento muy, muy identificado, es bellísimo. Creo que además de esto de que mencionabas de cómo uno transforma esa realidad en el momento en que la vuelves tuya, ¿no? Ujú, Creo que también viene otro momento que es cuando el espectador eh, también se identifica con esa realidad y también la volvemos nuestra, ¿no? Porque, sí. pues en mi caso, a mí me remite no sé, muchos lugares aquí en México que desde distintas épocas históricas podría pensar
en Pozos, podría pensar en Real de 14 y más contemporáneamente, pues en muchas poblaciones donde entran las autopistas, donde también aquí en México se privatizaron todos los trenes y se terminó terminando el tren de pasajeros, aunque ahorita, bueno, se supone que lo quieren reactivar, ¿no? Pero durante 20 años también nos quedamos sin trenes, ¿no? Y, y entonces todos esos cruces con los que nos identificamos, pues hace que también uno haga nuestra esa historia, ¿no? Que tú nos estás relatando. Y y bueno, aparte técnicamente, pues impecable, me encantó. Me llamó la atención algo. Pareciera que tus fotos están todas hechas en más o menos un mismo horario, que podría ser, no sé si el atardecer o más bien el amanecer, por los colores. ¿Eso tiene una intención específica o por qué es así? Bien, gracias. Gracias por lo que decís. Y sí, tiene una intención específica, son todas. El trabajo se divide, yo hice una selección muy chiquitita, el trabajo se divide en dos, el corpus principal, que son estas fotos a color, y un corpus secundario que yo le puse epílogo, para mí es el epílogo de la historia, que son fotos en blanco y negro. Después les muestro algunas si quieren. Este trabajo principal, el corpus principal, es a color y es al atardecer. En esos escasos 10 minutos que hay en el momento en que se está ocultando el sol para volverse noche. Y eso, más allá de una resolución técnica, que era para que las luces se notaran, como Magritte en su pintura, ¿no? El Imperio de las Luces, creo que se llama la obra de Magritte. Que es de día y de noche en el reflejo de abajo, ¿no? Sí, Exactamente, ese instante en donde la luz artificial se empieza a notar, que es de algún modo, una resolución técnica, parte de una intención, que es ese momento del día en donde algo está por terminar para transformarse en noche, ¿no?